Me ha llevado tiempo reorganizar un poco mis ideas para poder sacarles, bueno, más que nada del tema, ¿vale? De la feminidad. Y sobre todo porque he encontrado críticas tanto en pro y en contra, y me parecía muy curioso. Es un tema que me gustaría mucho tratar. Ya de entrada os digo que la feminidad y la masculinidad es más como una construcción social, no solo social, sino también cultural, y se liga sobre todo a valores tradicionales, ¿vale? Que en antaño se hacían y se respetaban y que pues hoy en día por el tema de, no sabría si es que es más por la modernidad y también por las últimas corrientes del feminismo, también esas políticas que intentaban, ¿cómo decirlo?, encontrar cierta igualdad, ¿no?, de hombres frente a mujeres, mejor dicho, de mujeres frente a hombres, más que al revés. Y claro, te encuentras en cierta controversia donde literalmente las mujeres pues tenemos más derechos que los hombres, aunque de por sí ambos tenemos las mismas obligaciones, salvo, y esto yo lo hablo en plan lo más transparentemente posible, salvo en situaciones donde hay pues hijos entre los dos, ¿vale? Porque allí yo siento que los hombres tienen más deberes, más obligaciones que las mujeres en cuanto al, sobre todo en cuanto al dinero, ¿vale? Directamente, y que las mujeres tenemos más derechos frente a los hijos que los hombres. Es por eso que de buenas a primeras, generalmente, aunque la custodia es compartida, la mayor parte, en plan, ¿no?, de lunes a viernes, que es la mayor parte del tiempo, pues se les da prioridad a que lo tengan las mujeres. Y creo que se debería de particularizar, ¿no?, todo este tipo de cosas, porque es difícil hablar como puntos generales. Por eso me imagino que cada vez que llega un tipo de este caso al juzgado, pues como que se intenta entender la situación antes de tomar una decisión. Y por suerte, esa decisión no la tengo que tomar yo ni tú, a no ser que pues tengas esos deberes, esas competencias, y bueno, y obligaciones frente al Estado y frente también a defender, pues en este caso, lo mejor que es para los hijos. Lo mejor. En muchas situaciones se logra, en muchas otras, bueno, se deja que desear. Quizás nos hemos acostumbrado demasiado a desarrollar únicamente aquello que puede verse. Es decir, vivimos en una época obsesionada con mejorar. Mejorar nuestra apariencia, mejorar nuestra productividad, nuestra rutina de ser lo más productiva, ¿no? En fin, por ejemplo, mejorar nuestro cuerpo. En ese punto quizás sí que nos vendría bien tomar más hábitos y más conciencia respecto a lo que comemos, el deporte que hacemos y también las horas de sueño que tomamos, ¿vale? Pero en general como que se enfoca sobre todo, ¿vale?, en mejorar, en este caso, nuestro cuerpo, intentar seguir una norma estética corporal, ocurre tanto en hombres como en mujeres y en niños y niñas también, ¿vale? Y claro, te encuentras con personas que quizás están persiguiendo de forma obsesiva, digamos, una figura, una apariencia, ya sea a través del gimnasio de forma explosiva, ¿vale? O también en cuanto a la dieta, es decir, no comer absolutamente nada o comer demasiado, excesivamente, ¿vale? Bueno, aunque esto puede darse por otras situaciones, pero en cuestión también puede ser o comer determinadas cosas únicamente, ¿no? O, por ejemplo, el tema de la estética, es decir, las cirugías plásticas, procedimientos estéticos, eso, ¿vale? Que yo, por cierto, ya me he hecho uno, ¿vale? Que es lo del Dermapen, y dentro de lo que cabe he logrado mi objetivo y más adelante posiblemente también continuaré con otro, pero más que nada para facilitar el proceso de aquello que yo quiero lograr. Pero en este caso es como llegar a una obsesión a tal punto en que literalmente es que no sé cómo explicarlo, pero es que no es normal que una persona se tenga que exfoliar químicamente en un centro estético, ¿vale? La piel, sobre todo la del rostro, pues no sé, 3, 4 o 5 veces al año. No es normal, ¿vale? Entonces, continuando. También en general, ¿vale?, de forma global, el hecho de mejorar nuestra vida. Y en este punto la mejora es una definición que se encasilla sobre todo con tener mayor estatus social, mayor estatus económico. Y a veces, también dependiendo del grupo por donde te mueves, pues en este caso, ¿vale?, sería mayor estatus educativo, el máximo que se pueda lograr y en cantidad también, y en calidad y demás, ¿no? En fin, que es como un garibatías. No creo que haya nada malo en querer crecer y construir una vida bonita. A veces siento que hemos olvidado algo importante, que es formarnos internamente, ¿vale? Especialmente como mujeres. Y aquí va el punto de la feminidad, que no me voy a explayar en este vídeo, más adelante sí. Yo lo que quiero es coger una visión quizás un poco más global. Todos pues hayamos caído en ese punto en algún momento de nuestra vida, no decir, ostras, pues sí, puede ser, ¿vale? Por ejemplo, crecimos aprendiendo muchas cosas sobre cómo vernos, pero muy pocas sobre cómo cultivarnos. Aprendimos a ser funcionales, a ser eficientes. También aprendimos a ser agradables, a ser admirables, pero no necesariamente a conocernos. No se nos enseñó realmente cómo construir una vida interior sólida, cómo desarrollar un criterio propio. Bueno, yo recuerdo, ¿vale?, que esto quizás tenga su matiz, ¿vale? Yo recuerdo haber hecho comentarios de texto, sobre todo cuando era mucho más pequeña, ¿vale?, de cara a bachiller, también sobre todo para selectividad y demás,
Hay gente que se lo tomaba como que sí, algo súper serio, ¿no? Y hay gente que iba directamente sobre la nota, ¿no? ¿De qué puedo escribir para ganarme la nota? Pero aún así siento que no se nos enseña cómo desarrollar criterio propio. Tampoco nos enseñan cómo sostenernos emocionalmente o cómo vivir con más armonía con nosotras mismas, ¿vale? Em, pero claro, enlazándolo con lo que ya hay actualmente, yo creo que se intenta, pero en el afán de intentarlo, vamos imponiendo fases de vida o digamos hitos, ¿vale? Dentro de la propia vida del individuo que todavía no han llegado, ¿vale? Que antes pues están desarrollando otras características nuestras, ¿vale? Tanto de forma emocional, cognitiva, incluso social, pero que intentamos adelantarnos demasiado a ese hito que es de un desarrollo más bien natural, ¿vale? Con el afán de, digamos, darles como conciencia sobre ellos mismos en referencia a distintas características, ¿vale? En plan, distintas fases de la propia vida. Seguro que os habrá venido una imagen o algún tema a la cabeza, ¿vale? No voy a entrar en eso, pero si es que me habéis entendido o os ha llegado algún ejemplo, creo que nos vamos entendiendo. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Yo siento que todo esto normalmente se daba, ¿vale? A la educación en casa. Pero es que hoy en día educación en casa difícilmente se encuentra por la propia rutina. La mayoría de los padres pues trabajan ambos. Resulta un poco curioso, ¿vale? Y no es por embellecer el pasado, ¿vale? Que por cierto, esto se intenta muchas veces en redes sociales y no es y no era tan bonito como nos lo quieren hacer creer. Evidentemente hoy en día como mujeres tenemos esa libertad de decidir, ¿vale? Pero en aquel momento es que literalmente para ir a estudiar o para coger el coche tenías que pedir permiso a tus padres, ¿vale? Pero permiso legal, ¿vale? O sobre todo a una persona que sea, pues eso, varón, ¿vale? Y, y demás, en fin, que son cosas totalmente distintas. De hecho, la educación también estaba como súper enfocada más para un ámbito masculino que para uno femenino. Llegó una época en la que sí se permitió a las mujeres entrar en una educación superior y hubo muchas personas que a mí al menos me encantan, que son como no sé, por ejemplo, ¿vale? Me viene ahora mismo a la cabeza María Campoamor, también me viene a la cabeza Marie Curie. Eh, no sé, es que hay tantas mujeres que realmente te das cuenta que han hecho un hito y tal. De hecho, ayer estuve viendo Orgullo y Prejuicio. No me acuerdo el nombre, es que nunca he sido muy de ver ese tipo de novelas, ¿vale? Que son como que más románticas y tal, pero sí es cierto que aquella mujer hacía una crítica bestial a la sociedad de aquella época. En plan, contándolo así como una historia más de romance para juveniles, en plan, gente muy joven y demás, pero te das cuenta de que en realidad está haciendo una crítica social. Bueno, hay una persona llegada a mí a la que le encanta eso y dije, vamos a verlo, porque total no lo he visto y verlo no me va a hacer ningún mal. Bueno, creo que muchas mujeres hoy viven exactamente ahí. Aparentemente son funcionales por fuera, pero están profundamente desconectadas por dentro, con vidas muy organizadas, rutinas perfectas, objetivos claros y aún así agotadas, como si incluso descansar tuviese que ser productivo, como si ya no supiéramos simplemente existir sin sentir que deberíamos estar mejorándonos constantemente. Y quizá por eso cada vez más mujeres sienten que algo falta, incluso cuando aparentemente todo va bien, porque una vida puede verse muy bien desde fuera y aún así sentirse vacía internamente. Y esto es un problema bastante grave porque muchas veces te toma llevar decisiones que son contraproducentes, sobre todo cuando a lo largo de tu vida pues ya terminas teniendo a alguien a cargo, ya sea, por ejemplo, tus padres, ¿vale? O alguna otra persona que te llevas ya a cargo desde muy temprana edad, ¿vale? O, por ejemplo, pues tus propios hijos, ¿vale? Suponte que, bueno, por desgracia, ¿vale? Te encuentras en una situación en la que tienes un hijo y el padre se desentiende completamente, o te encuentras en una situación en la que pues parecía todo funcionar bien, ¿no? Y llegáis al divorcio. En fin, entonces, sobre todo esto tiene que ver con el tema de la elección de parejas. Es que es un tema muy complicado y muy complejo, pero básicamente te sientes muy vacía y tienes la necesidad de buscar compañía, en este caso, ¿vale? No del sexo opuesto necesariamente, sino del que te atraiga, porque te puede atraer tu propio sexo, ¿vale? Y tal, entonces tomas malas decisiones en el proceso y cuando tienes a alguien a cargo hay que ser mucho más conscientes de todo ello, o al menos yo lo siento así, porque no te estás, en plan, no estás solamente arriesgándote tú, sino también la otra persona, el otro individuo, sobre todo si es que es menor de edad, ¿no? Y bueno, es bastante complejo. Nos enfocamos tanto en que todo parezca perfecto, ¿no? No sé, tenemos el trabajo perfecto, cogemos una casa, ¿vale? Compramos una casa, cogemos, ojalá sea tan fácil, ¿vale? Compramos una casa, la casa está preciosa o si es que está alquilada, bueno, da igual, ¿vale? Y todo es como muy perfecto y somos plenamente funcionales, somos seres humanos funcionales de la sociedad. Eso es lo que yo me digo cada vez que me levanto. Voy a ser una persona funcional, completamente funcional de la sociedad, incluso pagando mis impuestos, aunque esté muy en contra del porcentaje que tengo que cubrir. En fin, en cuestión que aún así, ¿no? Llega un momento en el que te sientes muy vacía internamente, ¿vale? Y curiosamente,
Hubo una época en la que sí existía una idea muy distinta sobre lo que significa desarrollarse como personas, que de hecho no existía la palabra desarrollo personal, ¿vale? En la antigua Grecia, especialmente en los siglos 5 y 4 antes de Cristo, y yo siento que esto es muy importante, el cristianismo se ha impregnado tanto, tanto, pero un montón, ¿vale? En la cultura y en la sociedad, que incluso yo siendo atea tengo valores cristianos, ¿vale? Muy tal. Entonces, la cuestión es que en la antigua Grecia la educación no se entendía únicamente como adquirir conocimiento o aprender habilidades útiles, como lo es hoy en día, ¿vale? Existía una visión mucho más integral del ser humano. Y esto se debía principalmente porque los griegos no aspiraban a formar individuos productivos, aspiraban más bien a formar seres humanos armónicos, formar la mente, formar el cuerpo, formar el carácter y la sensibilidad. Todo eso no debería desarrollarse por separado porque entendían que una vida fragmentada terminaba creando desequilibrio. Y el ejemplo que os voy a mostrar es el de Platón. Yo no sé si lo sabéis, pero Platón en griego significa ancho y básicamente lo que llevaba a decir, o al menos eso es lo que se sugiere, es que decían el de espaldas anchas, ¿vale? Atribuyendo esto a que Platón no solamente era un filósofo, un político y todo lo demás que pudiese ser en ese momento, porque es que es como que hasta, incluso, ¿vale? Hasta que llegó, por ejemplo, lo voy a decir, el Renacimiento, la gente tenía como 18.000 títulos, ¿vale? Y todos ellos muy, no como hoy en día, ¿vale? Hoy en día te especializas solamente en una cosa y te subespecializas en una única cosa, ya está, y no te da la vida para nada más, ni para respirar, bueno, ni para dormir. Eso sería más acertado de decir. Entonces, ¿qué pasaba? Que claro, era como que Platón, aparte de todo por aquello que se le conoce, evidentemente, era una persona que se dedicaba plenamente a tener en plan, al deporte, ¿vale? En plan, a tener esa constitución física. Una persona que es sumamente, que tiene mucho intelecto. Normalmente cuando lo pensamos, pensamos que es una persona que es como más endeble, más, que no ha desarrollado tanto su físico, ¿vale? Y por eso es que a mí la idea de Platón, ¿vale? La idea de este personaje me llama mucho la atención porque no solamente era una persona con intelecto y con inteligencia, que muy rara vez hoy en día se ve una persona con mucho intelecto e inteligencia, sobre todo la social, ¿vale? Entonces, sino, no solamente con eso, sino también que le daba importancia a desarrollarse físicamente. Ese es el punto. Obviamente, obviamente, aquella visión no es perfecta, no lo era, ¿vale? Estaba limitada por su contexto histórico, por desigualdades sociales y por una idea muy restringida, muy, muy, muy restringida de ciudadanía. Es que de hecho me llama la atención, ¿no? Porque muchas veces se dice que la democracia nació en Grecia, pero es que en Grecia no podían votar las mujeres ni tampoco hombres, a no ser que lleguen a un límite en concreto de ganancia económica. Pero incluso dentro de esas limitaciones desarrollan una intuición extraordinaria. El ser humano no nace completamente formado, debe cultivarse. Ese cultivo tenía un nombre muy importante dentro de la cultura griega, paideia. Dice, bueno, paideia, si es que es la primera vez que lo escucháis, pensar en la paella. Paideia. Bueno, la paideia no era simplemente una educación académica. Me estaba quedando con la garganta seca. Bueno, paideia no era solamente formación académica, era una formación integral. No bastaba con acumular información o ser intelectualmente brillante. Había que aprender a pensar, aprender a hablar. Yo estoy aprendiendo a hablar mucho con estos vídeos, la verdad. Vale, también había que aprender a actuar, a soportar el dolor, a controlar impulsos. Esto es muy importante, sobre todo los impulsos sexuales. Había que desarrollar una sensibilidad hacia la belleza, hacia la verdad y hacia la justicia, ¿vale? De hecho, no sé, pero me suena una frase aquello de que lo bello es justo o al revés, que lo justo es bello. Pasamos. Por eso, figuras como Platón no concebían la filosofía como algo separado de la vida cotidiana. El filósofo no era simplemente alguien que reflexionaba, era alguien que intentaba transformarse a sí mismo. Y algo que me parece especialmente importante, ¿vale? Es que incluso el entrenamiento físico formaba parte de ese ideal, que es lo que estuvimos comentando hace ya un momento. De esta forma, el cuerpo no era visto únicamente como una estética o exhibición, sino como una parte importante para lograr el equilibrio humano. Y aquí es donde siento que el contraste con nuestra época se vuelve muy evidente. Hoy vivimos rodeadas de discursos de productividad, de optimización y de éxito individual. Constantemente se nos enseña cómo mejorar habilidades, construir una imagen más atractiva o volvernos más eficientes. Pero muy pocas veces se habla realmente de formar el carácter, porque los antiguos entendían algo relevante, que es el problema del ser humano no era solamente la ignorancia intelectual, sino el desorden interior. Una persona podía ser brillante y aún así estar dominada por el ego, la ansiedad, el miedo, la ira o la necesidad constante de validación.
Y creo que esa es una de las críticas más profundas que se le pueden hacer a la modernidad. Nos encontramos en una época en la que hemos multiplicado muchísimo, ¿vale? El conocimiento académico, sobre todo el tecnológico, pero muchas veces hemos abandonado la formación interior. Sabemos producir, sabemos consumir, sabemos competir, sabemos mostrar, pero no necesariamente sabemos convivir con el silencio. A mí me pasaba esta mañana de que no podía dejar el móvil de lado y siempre tenía que estar sonando algo. Estoy intentando lidiar con eso, ¿vale? Tampoco necesariamente podemos saber cómo tolerar la frustración o sostenernos emocionalmente sin distracción constante. Y quizás una de las cosas más curiosas de la historia humana es que cada generación suele pensar que es superior a la anterior. Nos pasa a nosotros, les pasó a la gente que estaba en los 2000 y a la generación anterior a esa y a esa y a esa y así retrocedemos y os aseguro que seguimos con esa misma idea, es como una constante. De hecho, si hubiese una verdad universal, tendría que ser esa. Siempre creemos que somos más racionales, más evolucionados o más conscientes que quienes vinieron antes. Y sí, técnicamente hemos avanzado muchísimo. Nuestra cantidad de basura y desechos también. Pero, ¿qué ocurre? Tenemos más información, más comodidad y más poder sobre el mundo exterior que cualquier otra civilización antigua. Entonces, eso no significa que necesariamente hayamos aprendido mejor a gobernarnos a nosotras mismas. De hecho, muchas veces puede ocurrir lo contrario. Cuanto mayor control tenemos sobre el exterior, más difícil parece controlar nuestro ruido interno. Y quizá por eso gran parte del desarrollo personal moderno, el actual, el que ves en redes, se siente en ocasiones superficial. Porque muchas veces gira alrededor de la productividad, la estética, la acumulación de hábitos, el rendimiento, la auto-optimización constante o la construcción de una imagen admirable, dependiendo de cada género. Porque curiosamente, está muy enfocado también, ¿no?, a esos géneros. Cuando tú buscas contenido siendo mujer es diferente cuando buscas contenido siendo hombre y parece que los intereses de vez en cuando como que sí se solapan, pero incluso cuando se solapan están dirigidos de diferente manera, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el aspecto físico. Los hombres buscan desarrollar más los abdominales y los brazos, las mujeres buscan más desarrollar los glúteos, quizás una cintura más estrecha y las piernas, ¿no?, el tren inferior. Creo que he dado en el clavo. Bueno, vamos a pasar. Y el problema no es querer mejorar. Ese no es el problema. El problema aparece cuando empezamos a tratarnos únicamente como proyectos de rendimiento. Entonces, el desarrollo personal deja de estar orientado hacia el carácter y empieza a orientarse hacia la imagen. Ya no nos preguntamos qué tipo de persona quiero ser, ¿vale? O en qué tipo de persona me estoy convirtiendo. Eso. Sino qué tan exitosa, interesante o admirable parezco. Y pienso que los antiguos griegos, los actuales no lo sé, los antiguos griegos habrían considerado peligrosa esa desconexión entre éxito exterior y formación interior. Porque para ellos una persona incapaz de gobernar sus impulsos difícilmente podía considerarse verdaderamente libre, aunque tuviera reconocimiento, belleza o poder. El carácter, dentro de esta visión antigua, no significaba tener una personalidad dura o dominante. El carácter era una estructura interior, era la capacidad de mantenerse firme frente al caos, ¿vale? Actuar según tus principios, incluso si eso, pues en este caso, ¿vale?, podía costarte la vida. En aquella época, sí. En esta época, bueno, difícilmente vas a morir por actuar según tus principios, a no ser que estés en escenarios muy concretos, pero el riesgo evidentemente se ha disminuido un montón. ¿Vale? O, por ejemplo, también el carácter implica sostener dignidad incluso cuando nadie observa. Cuando he pensado en dignidad, se me ha venido a la cabeza muchas veces, sobre todo el tema de relaciones, ¿vale? Porque estoy intentando enfocar esto con el tema de la feminidad y también con las relaciones, porque desgraciadamente como que estos temas se solapan, y digo desgraciadamente porque yo siento que la feminidad debería usarse más bien como una herramienta para nosotras mismas, para poder desarrollarnos nosotras mismas, para completar ese vacío que a veces puede haber cuando incluso hemos luchado tanto, pero tanto para alcanzar un objetivo o una meta de vida y demás. Pero bueno, en cuestión, el tema de la dignidad a mí se me ha venido a la mente más que nada porque hay muchas mujeres que pierden la dignidad con tal de mantener una relación que realmente es inexistente, que no les ofrece absolutamente nada, ¿vale? O que peor aún, intentan como demostrarse a ellas mismas que pueden conseguirlo. Es que una relación lo convierte más como un proyecto que alcanzar, ¿vale? Casi como si es que te estuviese sacando, no sé, un doctorado, ¿vale? Pero es que realmente eso no es así. Yo siento que en una relación, claro, está evidentemente las dos personas, ¿vale?, que están enfocadas en esa relación. Yo entiendo que hoy en día, incluso en una relación,
pueden haber más de 2 personas. Ya hablaremos de ese tema en cuanto me termine de leer el libro este que se llama, creo que Open Mind o algo así, ¿vale? Compré hace unos años, lo empecé a leer y luego lo dejé de leer. Me llamó la atención de que los libros que tratan más sobre relaciones abiertas o relaciones más actuales, porque realmente caemos otra vez en la redundancia de que somos mejores que la generación anterior o que ellos nunca lo han pensado. Y lo cierto es que, a ver, todo este tema de relaciones abiertas y demás ha tenido su expresión incluso en épocas antes de Cristo. Os voy a buscar los datos y os lo voy a mostrar, ¿vale? En un vídeo, porque es que no somos tan modernos como nos creemos. Pero bueno, en cuestión, pasando un poco del tema de la dignidad. Lo siento, tengo que volver a recalcular. A ver. Volviendo al tema. Por eso, figuras como Sócrates de la Grecia clásica, Atenas, ay, bueno, eran tan admiradas, ¿vale? Sócrates no dejó riquezas ni grandes posesiones, lo que dejó fue una imagen radical de coherencia y conducta. No sé si es que fue este hombre, sí, creo que sí fue. Bueno, Sócrates, ¿vale? Es que me acordé de la pintura de Jacques-Louis David, que se titula La muerte de Sócrates, que básicamente lo ejecutaron, ¿vale? Se bebió el cicuta. Y este hombre me parece el hombre más cabezota del universo, pero bueno, tenía que hacer aún, ¿cómo decirlo? Lo que estamos hablando, ¿vale? De tener coherencia entre tus valores, tus pensamientos y tu conducta. De hecho, es bastante polémica, ¿vale? Porque parece ser que, bueno, fue acusado, en este caso se sabe que es falsamente, ¿vale? Por corromper la juventud y no reconocer a los dioses tradicionales, rechazó el exilio y bebió cicuta, porque de hecho le dieron la opción de exiliarse. En fin, luego también se ve todo ese tema del estoicismo, ¿no? Porque enfrentó la muerte con serenidad. Es como de las figuras, o al menos los puzzles, que debes tener en casa. En fin. Y más adelante tenemos a Aristóteles, que defendía que la virtud no aparecía de forma espontánea, se construía mediante el hábito. El hábito es muy importante, eso no hay lugar a dudas, pero llenarte de un montón de tareas que hacer para construir 1 millón de hábitos, incluso algunos que literalmente no van a tener mayor repercusión en tu vida, eso es un poco controversial, ¿vale? En cuestión, según Aristóteles, uno se ve disciplinado practicando disciplina, valiente practicando valentía y justo practicando justicia. El carácter no era algo fijo, era más bien una obra lenta. Incluso siglos después en Roma, Marco Aurelio, que seguía escribiendo sobre el dominio de uno mismo, la humildad y la fragilidad humana mientras gobernaba uno de los imperios más poderosos de la historia. Y aún así tampoco creo que debamos idealizar completamente el mundo antiguo. Para nada, ¿vale? Para nada. Sobre todo siendo mujeres, no. De hecho, me llamó la atención de que en este mundo antiguo, las mujeres que realmente tenían mayor libertad, incluso libertad económica, ¿vale? No eran las ciudadanas de, por ejemplo, Roma, ¿vale? O personas que ya estaban dentro de esa cultura. De hecho, no me llega ahora mismo el nombre, ¿vale? Pero os lo pondré por aquí. Pero básicamente eran mujeres que eran del exterior, ¿vale? Que, bueno, vendían sus virtudes, ¿vale? Al mejor postor y que aún así podían gozar de cierto acceso a educación superior. Y yo muchas veces cuando pienso en ellas, me recuerda también a la figura de las geishas, porque dentro de lo que cabe, ¿vale? Sobre todo en el Japón imperial, el antiguo, ¿vale? Actual, ¿no? Porque resulta que todavía tienen emperador, pero no tiene ninguna función en absoluto, ¿vale? Las geishas también eran figuras femeninas que tenían una educación fascinante, pero fascinante, que te flipas, ¿vale? Pero aún así, evidentemente, de alguna manera, pues también tenían que vender, en fin, sus cuerpos, ¿vale? En determinadas ocasiones y bajo estrictas normas. No todo el mundo podía acceder a una geisha en este punto, ¿vale? En el plano sexual, por decirlo así. Entonces, en fin, que de hecho tenían incluso mayor autonomía económica que la princesa de las familias más grandes que pudieran existir en ese momento. Era así. Bueno, no sé a qué venía eso. Voy a intentar volver a donde os estaba hablando. Aquella búsqueda de excelencia también podía volverse rígida, elitista o excluyente. La historia antigua no debe copiarse literalmente, debe interpretarse. Y si me dejáis un poco de libertad en expresarme, ¿vale? No solamente interpretarse, sino también aprender de ella en vez de hacer críticas mordaces frente a lo que ocurrió, ¿vale? Y dejando pues que, por ejemplo, el resto de las generaciones sigan con esas críticas mordaces sobre lo que ocurrió antiguamente
y no sean capaces de tomar las riendas de lo que es hoy, en plan el presente, pues para construir un futuro mejor, ¿vale? Que podría venirles bien a las generaciones futuras. Entender que el ser humano necesita cultivo interior del mismo modo que necesita alimento o refugio. Y tal vez, solo tal vez, podríamos preguntarnos genuinamente cómo podríamos acercarnos hoy a esa idea antigua de formación humana. Porque los griegos probablemente no habrían hablado de refinamiento como lo hacemos hoy en día, sino que habrían hablado de virtud, de armonía, de formación del alma. Pienso que ese proceso comenzaría por algo muy simple y a la vez muy difícil al mismo tiempo. Recuperar la atención. Hoy en día básicamente se trafica con atención, ¿vale? Porque lo que se hace y se hacía ya antes, no es cosa de ahora, ¿vale? Hoy en día los influencers básicamente lo que venden es la atención de los espectadores para obtener dinero, ¿no? Con el tema de los patrocinios y demás. Eh, Antes también se hacía, y lo digo porque antes también existió la radio, y después de la radio, pues es verdad que vino la televisión y demás, e incluso antes de todo este tema de la tecnología, había ya teatro, había, no sé, el Coliseo Romano, había muchas formas de vender la atención del público, de comprar, mejor dicho, ¿vale? Es decir, que la atención tiene un valor adquisitivo, tiene un valor monetario. Entonces, recuperar la atención es lo más importante si queremos empezar por este camino, digamos, ¿no? Hacia la virtud, hacia pues intentar ser personas más virtuosas. Aprender a salir del ruido constante también implicaría observarnos, observar el mundo, permanecer en silencio sin sentir la necesidad inmediata de llenarlo, y después vendría la disciplina corporal, no como una obsesión estética, sino como el aprendizaje del esfuerzo, del límite y de la constancia. De hecho, es a través del deporte, y muchas personas que practican el deporte lo ven, ¿vale? Y lo viven así, lo sienten así, y es que básicamente el deporte trae consigo también esa disciplina, y no solamente esa disciplina, sino también esa resiliencia que muchas veces la gente intenta buscar a través de otros hábitos, y es tan fácil, fácil. Tienes que construirlo, ¿no? De construir esa disciplina corporal, que de hecho yo también estoy en proceso, porque es verdad que antes sí que practicaba fácilmente el deporte físico, quiero decir, porque el mental siento que yo sí que lo practico mucho, sobre todo con el tema de los juegos de mesa, pero el físico es muy importante. De hecho, hace un par de semanas, yo todavía soy muy joven, pero tuve una tortícolis aguda, me dolía un montón la parte superior del trapecio y también, evidentemente, ¿vale? Del cuello, sobre todo el músculo del esternocleidomastoideo. Bueno, en fin, gracias a Dios existe el fisioterapeuta, ¿vale? Tuve 2 sesiones, me fue fantástico, pero aún así necesito hacer mi ejercicio porque es verdad que llevo yo una vida muy activa, ¿vale? De hecho, cuando yo le comentaba esto, bueno, la gente de mi entorno me decía, ¿pero cómo? Si es que tú eres muy activa. Bueno, es que resulta que yo sí seré muy activa, pero la musculatura de la espalda superior, pues no la suelo usar. Es lo que pasa, ¿vale? Y el tema de la parte de la musculatura de la espalda es tan importante hoy en día y sobre todo de la cintura superior, ¿vale? Todo lo que está relacionado a eso, porque muchas veces andamos también con el móvil y hay personas pues que utilizan el móvil más que otras, ¿vale? Y sobre todo por eso van notando que hay cierta como pérdida de tonicidad, incluso esa tonicidad normal que se tendría pues a determinada edad mm, por el uso del móvil. Más adelante aparecería el cultivo intelectual, leer profundamente. En este caso, vale, era estudiar también filosofía. Es que hay gente a la que no le gusta la filosofía, yo lo entiendo. De hecho, a mí no me gusta leer, pero tengo que leer mucho, ¿vale? O también puede ser estudiar el arte, ¿vale? Interesarse por el arte, por la literatura. Y en este punto yo creo que siendo mujeres, porque yo lo he visto que hay muchas, ¿vale? Sobre todo gente que le encanta las novelas románticas. O también la música, la historia. No para aparentar cultura, no, ¿vale? Ni tampoco para sentirte superior de otras personas. Y el para sentirte lo he hecho de forma consciente, ¿vale? Sino para ampliar sensibilidad y percepción. Pero nada de eso bastaría sin una formación moral. De hecho, en este tema me resulta muy curioso porque incluso las personas más malas del mundo tienen moral, ¿vale? Lo que pasa es que es distinta a la nuestra. Pero bueno, en este caso se entiende quizás que está ligado más con una moral cristiana. Yo soy atea, lo vuelvo a decir, ¿vale? Pero yo siento que es muy acertado el decir que en Occidente nos ha transformado tanto de forma social e incluso cultural el hecho de tener eso, ¿vale? El cristianismo como base. Evidentemente hay flaquencias en todos los puntos de vista y en todas las prácticas que se puedan relacionar con aquello, con diferentes religiones, y podríamos atribuirlo a que somos seres humanos, ¿vale? Pero es una realidad, porque en Oriente, me voy a expresar mejor, en el mundo donde el Islam ha sido más predominante, y de hecho no lo ha sido siempre, ¿vale?
como tampoco lo fue en su momento el cristianismo, ¿vale? Es totalmente distinto, ¿vale? Sobre todo con el tema de los derechos de la mujer, derechos sobre nuestro propio cuerpo, incluso de decidir con quién casarnos, incluso si estudiar y demás. En fin, que es un punto de vista totalmente distinto. Bueno, pasando del tema de la formación moral, ¿vale? Es importante en este punto, según los griegos antiguos, ¿vale? Porque tarde o temprano una persona va a tener que hacerse preguntas re incómodas, súper incómodas. Por ejemplo, ¿quién soy cuando nadie me observa? Estoy gobernada por mis impulsos, sobre todo los impulsos que son, bueno, en este caso, como somos mujeres, es verdad que a veces sí puede ser impulso sexual, pero yo diría más bien el impulso en consumir, es el que más nos, ¿cómo decirlo? El que más choca con nosotras. También, si es que actúo por convicción o por necesidad de aprobación. ¿Qué clase de vida estoy construyendo realmente? Y tal vez ahí se encuentra la diferencia más importante. El refinamiento antiguo no consistía en parecer superior, consistía en volverse más íntegra. Por eso muchas personas verdaderamente cultivadas transmitían algo mucho más silencioso que la ostentación. Era una especie de serenidad sobria. Cuando he dicho serenidad sobria, seguro que te ha venido a la mente el tema de la elegancia. Quizá por eso seguimos fascinadas por figuras como Leonardo da Vinci. Ay, que de hecho tengo 2 libros de él. Yo flipo con este hombre. Porque intentó unir arte, ciencia y observación humana en una sola vida. Bueno, no sé, pero estoy convencida de que conocéis algunas de sus obras más relevantes. Incluso llegó a crear, os lo voy a mostrar, ¿vale? Porque incluso llegó a crear planos, no sé si lo veis, ¿vale? Pero esto es una máquina voladora, ¿vale? Y se supone que este es un libro, ¿vale? Que más o menos que sería como un diario que él llevaría, ¿vale? Y claro, va estudiando en este caso, ¿vale? El cuerpo aerodinámico de las aves, que es muchas veces la forma en que se intenta construir algo, ¿no? Vas estudiando todo en base a la naturaleza, porque la naturaleza ya lo ha hecho antes que nosotros, ¿vale? Y por eso se dice que la naturaleza es muy sabia y demás. Y en fin, iba estudiando, por ejemplo, ¿vale? En este caso, aquí, ¿veis? La estructura de las alas de las aves. Luego aquí dentro también hay una hoja, ¿vale? Porque también la forma en que cae una hoja también resulta bastante relevante. ¿No? Cuando tú ves caer una hoja del árbol no cae pico. Y es verdad que también tiene peso. Bueno, en fin, no me voy a meter en tantas cosas, pero bueno, uy, espera que guardo. De hecho, este libro, ¿vale? Este libro era de la madre de mi exnovio y bueno, me lo terminó regalando. Bueno, pasamos de Leonardo da Vinci. Luego también estaría la figura de Yukio Mishima. Es una figura súper controversial, ¿vale? Pero yo siento que, sobre todo en el tema de la literatura, no estoy hablando del tema de la política o militar, porque, bueno, ya conoceréis su historia. La cuestión es que este hombre intentó reconciliar la disciplina física, estética e intelecto, ¿vale? De hecho, él también se obsesionó mucho con la antigua Grecia. Llegado un momento, tuvo la oportunidad, entiendo, de viajar a Grecia y también visitar Atenas, ¿vale? Y no solamente eso, sino también acceder al conocimiento más allá del que te ofrecen, pues, de forma, bueno, formal, ¿vale? De forma formal, quiero decir, colegio, instituto, universidad, además, ¿vale? Entonces, hay un libro que es súper polémico, que yo tengo la intención de leer, porque va a mezclar el tema de la homosexualidad y también, no quiero alargar tanto el vídeo, ¿vale? Pero es que es de las figuras que más me han impactado últimamente, ¿vale? Porque también mezcla el tema de la religión. De hecho, hay una escena en concreto, ¿vale? Que fue como muy llamativa. Y este libro se llama Secretos de una máscara. ¿Vale? De hecho, se ha hecho también una película, no la he visto, yo lo que quiero es leerme el libro, y en cierta medida para tener conocimiento, en plan, para poder entender el libro tienes que tener conocimiento previo, y para ello yo encontré en YouTube, ¿vale? Que es donde encuentro mayor información disponible sobre ciertos temas, que muchas veces puede estar muy bien acertado y otras veces no, pero en concreto aquí parece ser que es un catedrático el que va explicando en una clase todo el tema del libro, ¿vale? Yo os voy a dejar el enlace por aquí arriba por si es que tenéis curiosidad y leéis también el libro, porque muchas veces se ha dado una interpretación errónea como si es que fuese también su autobiografía, que en cierta medida creo que también está entremezclado con el autor, ¿vale? De hecho es difícil cuando nosotros observamos una obra, sobre todo si es que es literaria, porque es como mucho más descriptiva. Yo siento que, por ejemplo, una obra que es, por ejemplo, un cuadro o, no sé, una escultura, es como, te da mucho más impresión y si es que tú no conoces del todo lo que hay detrás, difícilmente puedes llegar a la misma a la interpretación que quiere hacer ese autor con su obra, ¿no? Y bueno, en caso que a lo que iba es que básicamente ocurre que muchos autores, cuando crean sus obras,
aunque sean personajes completamente ficticios, aunque sean esculturas, como que dejan plasmados también parte de ellos en esa obra. En fin, pasamos, ¿vale? Pero Yukio Mishima, pese a cómo acabó todo aquello y su obsesión con los samuráis, que lo legó de su abuela, ¿vale? Se puede decir que él también seguía este ideal de crear virtud, de llegar a ser virtuoso, de construir carácter y también de desarrollarse de forma integral, ¿vale? No solamente en conocimiento, porque él era una persona muy, muy intelectual, sino también luego llegó a una faceta de hacer un desarrollo de su propio cuerpo, ¿vale? Luego también tenemos a Albert Camus. Estoy poniendo ejemplos de hombres porque yo siento, a ver, aunque este canal está dirigido hacia mujeres, no significa que tengamos que estar en pelea constante con el sexo opuesto, ¿vale? Luego también está Albert Camus, su obra más conocida y la más flipante de todas, ¿vale? Que es El mito de Sísifo. De hecho, a mi novio le regalé la escultura de Sísifo, una escultura en bronce, además, porque está preciosa y nada con intención de alegoría del amor, ¿no? Porque a fin de cuentas el amor no es todo placer y sensaciones positivas, sino también que es algo que hay que construirse y mantener para que sea algo duradero, si queremos que sea algo duradero. En fin, Albert Camus, perdón, un segundo. Es que me estoy quedando con la garganta seca. Vamos a acabar ya. Vale, Albert Camus mantuvo siempre esa preocupación por la dignidad interior y la lucidez humana. Y quizá la enseñanza más importante de toda esta visión antigua sea que una vida verdaderamente desarrollada no debería limitarse únicamente a producir, sobrevivir o destacar. Tal vez también debería aspirar a cultivarse, porque al final la calidad de una vida no se mide solamente por lo visible, sino por la calidad interior de quien la vive. Bueno, chicas, esto es todo por este vídeo. Os veo en el siguiente. ¡Mua! Adiós. Me voy a jugar con mi gato y a desayunar.